tardes. Bienvenidos a esta clase sincrónica de Derecho Penal Militar. El día de hoy, pues, vamos a continuar pues, con los temas que hemos visto en cada una de las unidades que comprenden esta materia. Bueno, el día de hoy vamos a ver una parte fundamental, algunos temas o algunos tópicos sobre la materia y obviamente pues vamos a compartir pues algunos intercambios de ideas si es posible y el tiempo lo permite también. Continuando pues con la materia del día de hoy, vamos a ver unos pequeños tópicos relevantes en cuanto a el derecho penal militar. En primer lugar, pues, desde el punto de vista procesal, el derecho penal militar sufrió también las consecuencias de la modificación que se generó en 1998 con el cambio de los sistemas procesales, como ustedes bien saben, con el Código Orgánico Procesal Penal, que hubo un cambio de sistema del sistema procesal venezolano que pasó de ser un sistema inquisitivo a ser un sistema oral acusatorio. Esto pues conllevó también a cambios que se van a generar dentro del derecho penal militar. Ello pues recordemos que también el Código de Enjuiciamiento Criminal pues fue derogado por el Código Orgánico Procesal Penal y posteriormente con la puesta en marcha de este código, también se hicieron algunas modificaciones al Código de Justicia Militar, que fue elevado a Código Orgánico de Justicia Militar, con algunas modificaciones que se realizaron, principalmente modificaciones a los fines de equiparar los principios procesales del sistema acusatorio procesal ordinario, es decir, el que aplicamos a los delitos comunes, para aplicarlos al sistema procesal del derecho penal militar. Por ello, pues aquí dentro del cuadro encontramos pues algunas características que tienen cada uno de los sistemas y que anteriormente también el sistema de justicia militar pues tenía las características de un sistema inquisitivo, así como el procesal ordinario, procesal penal ordinario. El sistema inquisitivo pues en primer lugar, el órgano judicial era activo, es decir, era el que ponía las pautas dentro del procedimiento penal, era el principal protagonista y las partes no tenían un rol activo, sino que se dedicaban a someterse a lo que el juez determinaba para ese momento. Mientras que el sistema acusatorio, pues sí tiene un cambio del rol que ejercen las partes. Ya las partes son más activas, tanto la Fiscalía del Ministerio Público, quien ejerce la acción penal, y las partes, en este caso, el imputado, investigado o acusado, dependiendo de la cualidad que tenga para el momento, y su defensor, pues obviamente ejercen una controversia, hay un sistema de adversarios entre las partes, por lo tanto el juez funge como árbitro entre las dos partes y va a valorar pues las pruebas y las evidencias que se reúnan dentro del proceso penal. La instrucción, otra característica es que en el sistema inquisitivo existía la instrucción o sumario secreto, es una etapa central del procedimiento, mientras que en el sistema acusatorio la etapa central del procedimiento es el juicio oral y público. Recordemos que en el sistema inquisitivo pues era un sistema netamente escrito y pues dentro de ese sumario se recolectaba por parte del juez todos los medios de prueba y él era el que determinaba o no pues el auto de detención de la persona o no, y cuál era su
su rol o su participación dentro de los hechos delictuosos que se estaban investigando. Mientras que en el procedimiento o en el sistema acusatorio, pues existe el juicio oral y público, y en el juicio oral y público las dos partes presentan cada uno tanto sus pruebas, sus evidencias, sus elementos que fueron reunidos dentro de la investigación a los fines de que sean valorados por parte del juez de juicio. Tercera característica dentro del sistema inquisitivo es que las funciones persecutorias y jurisdiccionales se concentran netamente en el juez, mientras que en el sistema acusatorio pues existe una separación de funciones, ¿sí? Hay unas funciones que ejerce la Fiscalía del Ministerio Público, otras que ejerce el sistema judicial, y obviamente pues existen varios controles para cada uno de ellos a los fines de que no se excedan en sus atribuciones. La cuarta característica que encontramos dentro del sistema inquisitivo es que las reglas racionales de la evidencia, ahí existen unas reglas racionales de evidencia, es decir, existe lo que se llama la prueba tasada o la valoración de la prueba, pues correspondía al juez y existían unas reglas muy particulares para el sistema inquisitivo, mientras que en el proceso acusatorio, en el sistema acusatorio existe libertad de pruebas y de igual manera la valoración de la prueba se realiza también de esa manera. Existe una libre valoración de la prueba presentada por parte, en este caso, del juez. Por parte, las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa y que van a ser valoradas por parte del juez. Otra característica que encontramos dentro del sistema inquisitivo es que el procedimiento es escrito y verticalizado, es decir, es un sistema vertical, mientras que en el sistema acusatorio existe un procedimiento oral y desformalizado. Se da a través de las audiencias y no existe tanto papeleo, un expediente que a veces dentro de los tribunales en aquella época pues se perdían, se extraviaban, se engavetaban y existía pues bastante discrecionalidad por parte del juez y las personas que trabajaban dentro de los tribunales penales para realizar lo que quisieran con dicho expediente, mientras que en el procedimiento acusatorio pues existe un procedimiento oral, se da a través de audiencias y las diversas audiencias pues permiten el debate entre las partes y la formalidad pues no priva dentro de los actos que se llevan a cabo del procedimiento penal, sino que se limitan más que todo a la fase de juicio oral y público. Otra característica es la que la persecución penal dentro del sistema inquisitivo se daba de oficio, mientras que en el sistema acusatorio hay selectividad en la persecución penal, es decir, la persecución penal se acciona a través del Ministerio Público o podía presentarse también acusación particular propia de la víctima o existían pues otros tipos de delitos que podían presentarse a través de la víctima sin necesidad de que se iniciara de oficio. Dentro del sistema inquisitivo hay la confesión es la principal medio de investigación, es decir, si la persona se declaraba confesaba los hechos, pues ya hacía plena prueba y no existía mayor procedimiento o proceso para esa persona, mientras que en el sistema acusatorio pues existe una declaración del imputado y la declaración del imputado es un derecho que él tiene, ¿sí? No es que a él se le va a tomar como culpable, como en el sistema inquisitivo, donde la culpabilidad pues se presumía en todo momento, mientras que en el sistema acusatorio se presume la inocencia en todo momento y pues la culpabilidad hay que demostrarla. Y por último, tenemos que el imputado es el objeto de la persecución penal. Sus derechos ceden ante la investigación eficiente. Es decir, los derechos del imputado, los derechos de la persona investigada dentro del sistema inquisitivo eran casi nulos, mientras que en el sistema acusatorio el imputado es un sujeto de persecución, se presume la inocencia y se le garantizan todos sus derechos, tanto procesales como los derechos humanos de esa persona. Eso es lo que permite pues garantizar ese sistema acusatorio y por eso en 1998 pues existió ese cambio de sistema. Y de igual manera, dentro del derecho penal militar se dio el cambio, porque existía dentro del Código de Justicia Militar, pues todo el sistema estaba dispuesto para un sistema procesal inquisitivo.
Por lo tanto, pues se generó la reforma procesal a través, en primer lugar, del Código Orgánico Procesal Penal en la jurisdicción ordinaria, y de igual manera en el sistema, en el derecho penal militar, se dio la modificación, se dio a través del Código Orgánico de Justicia Militar y se hicieron las modificaciones respectivas a los fines de que se velara por un sistema procesal acusatorio dentro de la jurisdicción militar. El sistema acusatorio, de igual manera, en el derecho penal militar, pues tiene ciertos principios, y esos principios también están inmersos dentro del derecho penal militar o la justicia militar, pues, de Venezuela, venezolana. En primer lugar, encontramos pues el principio del juez natural. Ya todos conocemos el principio del juez natural, pues que está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal, también dentro del sistema militar venezolano, dentro del proceso penal venezolano, desde el punto de vista militar, también se garantiza. Recordemos que el derecho militar, pues los militares son quienes van a cometer un delito militar y son los que van a ser enjuiciados por los jueces militares cuando cometan dichos delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Ahora, si un militar comete un delito común, él va a ser enjuiciado en una jurisdicción ordinaria por un juez ordinario y no por un juez militar en este caso, porque ahí está, priva lo establecido dentro del Código Orgánico de Justicia Militar y dentro de la Constitución de la República Bolivariana, que solo serán enjuiciados cuando se cometan delitos militares, obviamente por parte de militares, con sus debidas excepciones que las vimos en la primera clase. De igual manera, el principio de participación ciudadana está consagrado dentro del sistema de justicia militar, pero obviamente este principio de participación ciudadana pues se ve muy limitado en virtud de que los delitos militares generalmente están supeditados a lo que se llama la seguridad nacional. Por lo tanto, existen excepciones de la participación ciudadana. La participación ciudadana se garantiza porque, de cierta manera, bueno, en el sistema acusatorio debería haber una participación a través de jueces o escabinos por parte de la ciudadanía. Eso fue modificado posteriormente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, pero en el Código Orgánico de Justicia Militar existen, por ejemplo, la participación de ciertas personas de carácter civil dentro de los tribunales, como consejeros, como abogados que puedan ayudar al juez militar en la parte del ejercicio de la jurisdicción, de la parte de valorar lo que es el juicio que se realiza, pero no existe pues tampoco la figura de los jueces escabinos ni del jurado. En este caso pues hay una limitación a este principio de participación ciudadana. Otro de los principios es el principio de la privación excepcional de la libertad. Este principio, que obviamente dentro de la jurisdicción ordinaria prevalece, en el caso de la jurisdicción militar no prevalece, por cuanto generalmente cuando un militar comete un delito procede lo que se llama el arresto preventivo de ese militar. Si lo cometió, por ejemplo, dentro de una instalación militar, ese funcionario va a quedar arrestado hasta el momento en que se ha presentado por parte de la Fiscalía ante un tribunal militar. Otro principio es la titularidad y ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Obviamente, aquí también, dentro de la justicia militar, también se establece que existe un Ministerio Público militar, el fiscal general militar, y designa unos fiscales militares quienes van a actuar en los diferentes tribunales del circuito militar del país.
y ellos son los que ejercen la acción penal por parte del Estado, con una separación obviamente de, lo que es una separación de funciones establecidos dentro de pues, este sistema acusatorio. También prevalece lo que es el principio del juicio oral y público, eh, más oral que público, por cuanto el juicio que se desarrolla desde el punto de vista militar va a darse a través de audiencias, pero con la limitante de su publicidad, motivado a que el juez tiene amplias facultades de manifestar de que sea reservado dicho juicio, motivado a que se pudieran tratar temas o asuntos de seguridad nacional. De igual manera, la publicidad de los actos procesales es otro de los principios. Siempre se va a llevar un expediente por escrito y ese expediente por escrito se van a dejar pues constancia de todos los actos que realice el tribunal y en principio pues tiene acceso pues cualquier persona, pero obviamente si existe una reserva por ser una situación de seguridad nacional, pues no van a tener acceso ningún particular. Y también existe el control de la constitucionalidad que lo ejercen los jueces militares a los fines de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que si existe alguna norma que colide con la Constitución, pues deberán desaplicarla. Esto ocurrió en uno de los casos que yo les solicité que realizaran la actividad de análisis jurisprudencial, motivado a que un juez desaplicó lo referente a la solicitud de autorización para enjuiciar o no a unos militares. Por parte, esa autorización la debía dar el presidente de la República. Por lo tanto, el juez en ese caso, pues aplicó la Constitución, la separación de los poderes públicos. Por lo tanto, pues ese artículo fue desaplicado dentro del Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces, encontramos que los principios establecidos dentro dentro del sistema acusatorio del derecho penal militar, pues obviamente son los que perdón, aquí está, ajá, son los que se comparten, ¿sí? Se comparten tanto en el derecho penal ordinario como en el derecho penal militar. Se comparten ambos principios con sus debidas excepciones, motivado pues a la especialidad de este sistema penal militar. Ok, la organización judicial, porque esto también es importante que lo conozcan todos los participantes, cómo se conforma la justicia penal militar en Venezuela, ¿sí? Recordemos pues que el Código Orgánico Procesal Penal pues establece unas funciones y unas competencias y quiénes son las partes dentro del proceso penal venezolano, ¿no? Encontramos dentro de las partes pues la fiscalía, los jueces, perdón, las partes, la fiscalía y el imputado con su defensa. Está otro actor procesal que es el juez en sus distintas funciones, tanto en control, juicio como ejecución. Existen los órganos de investigación penal, existe existe por lo menos la Corte de Apelaciones y la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, de igual manera, dentro de el derecho penal militar existe una organización judicial que está regulada por la resolución del TCJ, la misma que regula la organización ordinaria, ¿sí? Esa organización ordinaria que se dictó por sala plena en el año 2004 a través de la resolución 009 del 18 de agosto del 2004, se estableció cómo era la organización de los circuitos judiciales del país, circuitos judiciales penales. Pero también se estableció en su artículo 20 la organización jurisdiccional del circuito judicial penal militar y cómo está constituido. Aquí hay una variación conforme a lo que está establecido en el Código
Orgánico de Justicia Militar, porque en el Código Orgánico de Justicia Militar encontramos las cortes marciales, las cortes permanentes, encontramos los consejos de guerras permanentes, los tribunales, los consejos de guerras especiales, cuando encontramos situación de guerra, pero la distribución que realiza el TSJ es diferente y hace unas modificaciones al Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces establece, como lo ven en la lámina, existe una corte marcial y esa corte marcial que está ubicada en Caracas ejerce como corte de apelaciones y como tribunal constitucional, es decir, como sala constitucional cuando sean los casos de materia militar. Tiene competencia en todo el territorio nacional y está integrada por 5 oficiales en servicio activo con el grado de general o admirante, coronel o capitán de navío. Recuerden pues que pues estamos hablando del sistema de justicia militar y pues los funcionarios que forman parte de esta corte marcial son de alta jerarquía. Y esa alta jerarquía generalmente, aunque en la resolución y en el Código Orgánico de Justicia Militar no me dicen que deben ser abogados, pues preferentemente deben ser abogados esos funcionarios que van a estar dentro de la Corte de Apelaciones o en este caso la Corte Marcial, motivado pues a la actividad que van a ejercer. Por ello, pues obviamente, si no son abogados, pues van a tener asistentes que sí lo sean para poder pues ayudar al ejercicio de la función. Existen también 18 tribunales militares de control. Esos tribunales de control, pues, eran los que se establecen dentro del Código Orgánico de Justicia Militar como los tribunales de primera instancia permanentes. Entonces, en vez de ser los tribunales de primera instancia permanentes, se llaman o se denominan tribunales militares de control. Son 18 ubicados en todo el país. Por ejemplo, en el estado Táchira encontramos tribunal de control en San Cristóbal, en La Fría, pero encontramos en todas las ciudades, la mayoría de ciudades del país, Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto de Ayacucho, Punto Fijo, generalmente en ciudades fronterizas o donde existe alta presencia de comandos militares. De igual manera, encontramos 5 tribunales militares de juicio. Esos tribunales militares de juicio son los denominados consejos de guerra permanente por el Código Orgánico de Justicia Militar y se encuentran en Caracas, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal y Maturín. Y existen de igual manera, con la misma ubicación, 5 tribunales de ejecución de sentencia y esos tribunales pues van a dar cumplimiento a la sentencia emitida por los tribunales de juicio. Y obviamente se ubican pues en las mismas ciudades donde se encuentran los tribunales de juicio que les mencioné hace un momento. Y en cuanto a las fases del proceso penal, militar, pues existen las fases, las mismas fases que nosotros vemos dentro del proceso ordinario, ¿sí? Encontramos una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio oral, una fase de impugnación y una fase de ejecución. En el Código Orgánico Procesal Penal, pues existen estas mismas fases, pero obviamente, por ejemplo, la fase de impugnación como tal no pertenece a la primera instancia. En este caso sí pudiera pertenecer a la primera instancia, porque la Corte de Apelaciones es esa corte marcial que les mencionaba en un primer momento que está ubicada en Caracas. Es decir, los tribunales no son tan... no existen tantos tribunales en el país, motivado pues obviamente a que solo van a procesar delitos militares y a los funcionarios militares que están dentro de Venezuela, ¿sí? Ya veíamos lo que eran los sujetos procesales. Esos sujetos procesales dentro del derecho penal militar está la Fiscalía General Militar, los jueces, los defensores, los imputados y los órganos auxiliares. En este caso, los defensores, existe también defensa pública militar, pero también se permite la defensa privada, es decir, cualquier abogado que quiera ser defensor
dentro de un proceso militar, puede serlo, siempre sea nombrado por parte del funcionario que está siendo procesado, ¿sí? Obviamente la fase preparatoria dentro del proceso penal militar comprende pues la investigación que realiza el Ministerio Público Militar, o la Fiscalía Militar en este caso, y conlleva pues el mismo procedimiento que encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal. La fase intermedia posteriormente se da ante el Tribunal de Control. Esa fase intermedia pues conlleva a presentar la acusación y en ese caso pues existirá, si existe una solicitud de sobreseimiento o no, o se va a dictar la apertura a juicio. Luego existe la fase de juicio. Dentro de la fase de juicio oral, pues se constituye el tribunal y en ese tribunal unipersonal pues va a valorar, va a realizar las audiencias respectivas, va a decantar todos los medios de prueba y va a valorar esos medios de prueba presentados por las partes. Luego existe la fase de impugnación, que corresponde a cuando se emite la sentencia y esa sentencia o bien es condenatoria o exculpatoria, pues existe para las partes unos lapsos establecidos dentro del Código Orgánico de Justicia Militar para que puedan apelar a esas sentencias. Y de igual manera la fase de ejecución, ya cuando está la sentencia definitivamente firme, pues se ejecuta la sentencia dictada por ese tribunal militar. Una de las diferencias establecidas dentro del Código Orgánico de Justicia Militar con el proceso ordinario era la orden previa de apertura, que es la que yo les mencionaba que vimos en una de las sentencias que realizamos el análisis. ¿Sí? Esa orden previa de apertura pues era valorada y era emitida por parte del presidente de la República o bien de quien delegara por ejemplo, el ministro de la Defensa podía también valorar esos casos o alguna persona que fuera delegada para estos asuntos. De acuerdo a esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué observamos? Pues ustedes ya saben qué ocurrió. Ocurrió que ya esa orden o esa autorización pues no se requería para los casos de procesamiento porque era como una interferencia por parte del Ejecutivo a la función judicial, efectivamente. Obviamente también existe una diferencia porque los procesos pueden darse en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Cuando un proceso militar se da en tiempos de paz, pues encontramos que se van a respetar pues todas estas fases. De igual manera todos los actores pues ya están nombrados y estas personas van a ejercer sus funciones como lo establece el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero cuando estamos en tiempos de guerra, existen unas variaciones motivadas pues, porque, por ejemplo, si debe aplicarse una sanción por un delito militar a un funcionario que está en un buque en aguas internacionales o en aguas del país que se está invadiendo o estamos en guerra y se está generando pues ese proceso de ocupación, pues existen unas variaciones en cuanto a cómo vamos a aplicar esa justicia militar, motivado a que se pueden nombrar jueces especiales, se van a nombrar el fiscal de manera especial, de acuerdo a los funcionarios que encontremos dentro de esa base militar o dentro de esa misión militar. Entonces van a respetarse obviamente las figuras o los actores, pero van a ser nombrados de manera especial para que ejerzan esa función
dentro de ese tiempo de guerra que se está ejecutando, pues, tanto la investigación como el procesamiento de ese delito militar a quien lo haya cometido, ¿sí? Porque como veíamos también dentro la investigación que les envié sobre los delitos militares, existen diferentes delitos militares, ¿sí? Encontramos delitos militares contra la seguridad interna, como lo son la rebelión, el motín, la sublevación. Existen delitos de seguridad de Estado, como lo son la traición, el espionaje. Pero, por ejemplo, si alguno de los funcionarios estamos en época de guerra, declaramos la guerra, por ejemplo, estoy colocando ejemplos, al país Guyana, motivado a la zona en reclamación, procedemos a ocupar espacios del país de Guyana, de la República de Guyana. Nosotros, esas misiones que están fuera del país y que están ocupando otros territorios, pues obviamente si alguno de los funcionarios que están allí están cometiendo traición porque se están rindiendo ante la fuerza exterior de ese país, motivado, pues obviamente hay que tomar las medidas respectivas. Por lo tanto, hay que arrestar a ese funcionario y hay que procesarlo de manera inmediata para que se someta a ese proceso pues, judicial establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar. También existen otros tipos de delitos, como son los delitos contra el deber militar, la deserción, que ese delito se está tipificando mucho y se está procesando mucho en la actualidad, la deserción. Los funcionarios militares ya no quieren estar en la Fuerza Armada, no hay procesos de baja voluntaria por parte de la Fuerza Armada, entonces se les hace una investigación, se ordena obviamente su aprehensión, motivado que están cometiendo deserción porque no cumplieron con su procedimiento de rigor o de ley establecido para yo poder darme de baja dentro de la Fuerza Armada Nacional. Entonces se les tipifica como desertores, y esos desertores, si son aprehendidos y tienen una orden de aprehensión, pues van a ser presentados en un tribunal militar y pues obviamente se les debe garantizar todos sus derechos y pues, ellos pues tendrán sus abogados defensores para que puedan ejercer pues o verificar si cometieron ese delito o no. Existen otros delitos como la insubordinación, el abuso de autoridad, la desobediencia, el abandono del puesto, las lesiones personales dentro del estamento militar o dentro de comandos militares, la cobardía, por ejemplo, también en tiempos de guerra, si estamos en una misión militar y estamos en plena actividad de guerra y alguno de los funcionarios no quiere ejecutar las órdenes motivado a que siente miedo ante el país extranjero, pues se le puede calificar que está cometiendo un delito, el delito de cobardía. Existen también delitos como el hurto o el robo dentro de los comandos militares, o delitos también contra la administración pública, que es la defraudación, la malversación o la falsificación, siempre y cuando lo cometan dentro de las funciones militares, ¿sí? Es importante que conozcamos pues estos tipos de delitos, como los veíamos dentro de la investigación que ustedes realizaron, por cuanto pues estos delitos tienen unas características muy distintas a los delitos cometidos en la jurisdicción ordinaria, por cuanto, como les decía en la primera clase, existe una organización militar y esa organización tiene varios deberes por parte de sus miembros. En primer lugar, la obediencia, la disciplina y la subordinación ante las órdenes de un superior. Por lo tanto, para evitar que se generen situaciones de indisciplina, se generen situaciones de insubordinación o desobediencia, es necesario que existan los funcionarios, en este caso el circuito judicial penal militar, para que procese esos delitos y que son delitos que solo el funcionario militar va a entender
por qué es así. Pero, por ejemplo, si nosotros somos abogados y vamos a representar a un militar dentro de un proceso militar, es necesario conocer que esos son los principios fundamentales que rigen el sistema militar. Esos principios fundamentales son la obediencia, la subordinación y la obediencia a las órdenes superiores que se emitan. Disciplina también es otro de los principios que deben regir dentro del sistema militar venezolano. Entonces, ya por acá terminamos la presentación y pues vamos a dar ya por finiquito pues la clase del día de hoy. Ya quedan poco menos de 2 minutos. Sí, quisiera pues agradecerles a ustedes por haber participado, estar pendientes de la materia. En, Dentro de las actividades que se colocaron en el aula virtual, pues estaré pronto evaluándolas. Di oportunidad hasta el 10 de agosto, es decir, le quedan 3 días para que participen en los foros que, bueno, principalmente en el foro de la unidad 1, donde tienen que dar una opinión y pueden replicar las opiniones o responder las opiniones de sus compañeros. Y de igual manera, si existe alguna duda, alguna información que ustedes requieran que sea más, de mejor manera explicada, para eso existe el foro de retroalimentación que está en la última unidad. Cualquier duda que ustedes tengan, pues también la pueden hacer a través del aula virtual o a través del grupo de WhatsApp para que podamos pues tener una participación por parte de ustedes pues efectiva y satisfactoria. Muchísimas gracias por haber asistido a la actividad o a la clase del día de hoy. Espero pues que cumplan con todas sus actividades y verlos pronto en otra materia de esta maestría. Muchas gracias.